Amados en el Señor, Dios nos bendiga. Vamos a hablar de la cena del Señor. Jesús les dijo a los 12 apóstoles antes de que hubiese la traición, antes de que fuese llevado a la cruz del Calvario. Jesús les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Con estas palabras, Jesús anticipó a 12, les prometió de que les iba a dar un reino, porque en la predicación del Evangelio lo que se predica es el reino de Dios. Y nada más. Quiere decir en que el reino de Dios sobre la tierra se va a recuperar, le guste o no a Satanás y a los hombres, pero sí o sí, Dios recuperará su reino. Jesús le promete a 12, de igual como nos lo prometió a todos nosotros, de que el reino de Dios se recuperará sobre la tierra. Sin embargo, el día con que se hizo real la promesa, uno resultó ser un traidor, en el caso de Judas Iscariote. La pregunta es, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Pero antes, muchos cristianos confunden la Pascua con la cena del Señor. Y no es la misma, aunque tiene una conexión. La Pascua y la cena del Señor son totalmente distintas. La Pascua era la celebración o ritual del primer pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con un pueblo llamado Israel. Diga conmigo, yo no soy Israel en la carne, o Israel el terrenal, porque no tengo ese pacto. Y en el libro de los Números, capítulo 9, versículo 1 al 5, dice que celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 51, pero si nos centramos en el versículo 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Sin embargo, aunque ese pacto estaba vigente en los días de Israel, ya estaba predestinado por Dios en que llegaría el momento en que ese pacto sería quitado para hacer el nuevo pacto con los muchos. Y ahí sí entramos usted y yo. Por eso, en la profecía del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos, es decir, quitaría el primer pacto, y entonces instituiría el segundo pacto o el nuevo pacto en la sangre del Mesías príncipe, es decir, Jesucristo, porque Israel celebraba la Pascua. ¿Por qué Israel celebraba la Pascua? Sería la pregunta. Y era el símbolo del pueblo de Israel conmemorando una liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros responderéis, es la victoria de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto quiere decir en que la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel y tenía que hacerse por mandamiento perpetuo. Y perpetuo no es eterno. Es algo que tiene un lapso de tiempo de mucha duración, pero que va a tener un fin. Y lo que es eterno no tiene fin. El pueblo de Israel celebró la Pascua desde el momento en que se puso
en marcha el 14 de Nisán, por la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, pero que tendría un fin en el momento en que el Mesías Jesús celebrara la última Pascua. Lucas capítulo 22, versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. ¿Cuántas Pascuas celebró Jesús? Aproximadamente fueron 33 Pascuas, porque murió a la edad de 33 años y medio. Y se entiende que desde niño la celebró, porque era un mandato del cual su familia terrenal cumplía, y desde niño participó de esta Pascua. Pero Jesús celebró y anheló la última Pascua. ¿Por qué? Porque quitaría el símbolo del viejo pacto e instituiría en su lugar el nuevo pacto en la cena del Señor. El cordero pascual, las hierbas amargas, el pan ácimo sin levadura y el vino de uva, vino tinto, el cual representa la sangre de Jesús. Sin embargo, de la cena pascual, Jesús tomó dos símbolos en la cena del Señor, y ahí es donde hay la confusión. Lucas capítulo 22, versículo 20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y tomó dos símbolos, el pan ácimo y el vino. Dejó aparte las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos liberados de la tierra de Egipto y no pasamos la amargura de la esclavitud que Israel pasó en Egipto. Y dejó de un lado el cordero pascual. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba el cordero pascual. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba ahí el mismo Jesús. El Cordero de un año perfecto ya no lo necesitamos nosotros, porque Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero para representar ese cordero espiritual se debía tomar dos símbolos. Uno es su sangre y el otro es su carne. Y Jesús tomó los dos símbolos que lo representan, el pan ácimo, el pan sin levadura, porque no se puede utilizar un pan leudado, porque Jesús enseñó de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Lucas capítulo 12, versículo 1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, hablando del pecado. ¿Por qué no debo hacerlo con pan de levadura? Porque no estaría en armonía y no correspondería en conformidad a la palabra de Dios. Por lo cual dice en que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Así que lo que es correcto es preparar un pan sin levadura. Se hace con harina de trigo tradicional, es decir, normal. Y se mezcla con agua, solo harina y agua. Y el segundo símbolo es el vino de uva. ¿Por qué la uva? Porque la uva debe pasar por el lagar y ser maltratados, pisoteados hasta salir la última gota. Y lo mismo pasa con el trigo, debe ser molido hasta quedar harina. En el libro profético Isaías, capítulo 53, versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esto, los símbolos son importantes. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Hay iglesias que enseñan que tienen que ser bautizados, que del diezmo, que haya sido ungido, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, ¿de quién debe tomar la cena del Señor? Y en el capítulo 11, en el versículo 28 de la primera carta a los Corintios,
el apóstol Pablo dijo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Y esto se basa en una limpia conciencia. Y con esto, Pablo y un pastor se quita la responsabilidad de si usted es apto para tomar la cena del Señor. Porque usted debe ser consciente de usted mismo, porque el que le va a dar la cara a Dios por sus actos es usted mismo. Carta a los Romanos capítulo 14 versículo 2 dice: cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y por eso, ¿quiénes deben tomar la cena del Señor? Los que tienen una limpia conciencia y debe examinarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si usted no entiende eso del significado de la cena del Señor, el cual se celebra cada año una vez en el 14 de Nisan a la puesta de sol, y no es cada mes ni cada 8 días, es cada año una vez. ¿Por qué se hace en la tarde? Porque se hace en el tiempo en que se comía la Pascua. Seguido de la Pascua se hizo la cena del Señor a la puesta del sol, cuando el sol se está ocultando en el horizonte. Es decir, el día judío es de tarde en tarde. Mis amados en el Señor, en el siguiente video seguiremos hablando de la cena del Señor. Dios nos bendiga.